Estudiantes. Sí, diversos ingresos logrados por el esfuerzo de los estudiantes, ¿no? Al principio. Sí, y también la comunicación con alguno de ellos, en el sentido pues de ver todo su trabajo y coronado con el ingreso a la universidad. ¿Ya? Hoy día le voy a enviar el examen a todos a través de nuestro tutor para que lo revisen, ¿no? Lo revisen, vean las preguntas, si es que ya no lo han hecho, ¿no? Bien, hoy día entonces vamos a hablar acerca de los derechos humanos. Voy a comentarles todas las características, ¿no? Los elementos de manera detallada. ¿Qué tal, Quispe? Buenos días. ¿Ya? Entonces vamos a entrar a este tema, que es uno de los temas fundamentales que deben conocer la juventud sobre todo, ¿no? La juventud, porque en base a ello vamos a poder exigir un nivel de vida más adecuado, ¿no? Porque la juventud es empujada, ¿no? A situaciones muy lamentables, ¿no? Con esa idea del derecho de piso, ¿no? Le quieren hacer trabajar sin las obligaciones que demanda la ley. Sí, ¿ya? Así es que vamos a entrar hoy día a este tema que son los derechos humanos. También hay dos clasificaciones, ¿no? Según la Constitución Política del Perú y según el periodo en que han sido aprobadas, ¿no? Por eso hay derechos humanos de primera generación, derechos humanos de segunda generación y derechos humanos de tercera generación. Ya, entonces vamos a ver los dos. Profe, disculpe, voy a pedir que prendan las cámaras, si no voy a proceder a sacar a sala de espera. Ya, ok. A ver, hacemos... Aquí están todos, ¿no? Muy bien, Ledesma, correcto. Vázquez, Rocha, no se ve muy bien, Carmen. Janjachi, muy bien, Janjachi. Dávila, Chuquivilca, Mamani, Fiorella, Santa Cruz, Chávez, Quispe, Saavedra. ¿Qué tal? Coronel, Castro Gutiérrez. Hola, Castro. Cruz Hilario. Ahí está Pérez Jaime. Rivas. ¿Qué tal? Villagaray. Quispe Pauca, Romero Bendezú. ¿Quién falta? Estamos todos, creo, ya. Condori también. Navarro, Canepa, De la Cruz, Jimena Sandoval, Rodríguez, Daniel, José Andrés Pérez, ¿no? Y Karina Yanet. Tello Carol. Ethel Román. Sí, listo, ya estamos todos ya. Entonces, continuamos. Bien. Creo que podemos continuar, tutor. Bien. Entonces, como decíamos, la Constitución Política del Perú de 1993 es la que va a agrupar los derechos humanos en tres fundamentales, en tres clasificaciones, ¿no? Uno, derechos fundamentales de la persona. Dos, derechos sociales y económicos. Y tres, derechos políticos. Así está la Constitución. Así, si uno agarra la Constitución, aunque muchos ya no creen en la Constitución ni lo leen, ¿no? Con la idea de que ese documento no se aplica en lo más mínimo, entonces no le dan importancia. Pero si este documento se aplicara como corresponde, muchas cosas cambiarían en el Perú, ¿eh? Sin embargo, hay una corriente muy grande
de ciudadanos que van a pedir la modificación, el cambio de la Constitución a través de una asamblea constituyente. Mientras que hay otro grupo que está pidiendo pues el no cambio. O sea, que está bien polarizada la cosa. La gran diferencia es que los que piden el cambio son bastantes y los que piden el no cambio son poquitos. Entonces ahí vamos a ver, ¿no? ¿Qué va a suceder, ¿no? Sí, entonces así es la clasificación. No te olvides que la Constitución del 93 se elabora en un contexto muy especial, ¿no? A ver, voy a preguntar. A ver, Tello, ¿en qué gobierno está la Constitución del 93? ¿Te acuerdas? Ya te vi. A ver, Romero Bendezú, ¿qué gobierno está la Constitución del 93? Ya respondió la señorita. Sí, es el gobierno de Fujimori, ¿no? El gobierno de Fujimori. Ahora, la otra pregunta a Rivas. Rivas, dime, ¿la Constitución del 93 está hecha así de manera pacífica, tranquila, ¿no? ¿En consenso o previo golpe de Estado? Pueden prender su micro con toda confianza. Sería interesante escucharnos. Sí, porque que hable uno solito no es muy adecuado, ¿no? Sí. El año 92, el 5 de abril, se produce un autogolpe instaurando un gobierno llamado, ¿no? De reconstrucción nacional. Un gobierno, en realidad, pues una dictadura, ¿no? Cívico-militar que duró 10 años. Imagínate, 10 años. Y encima conformó el Congreso Constituyente Democrático. En realidad pues era un congreso de los partidarios de Alberto Fujimori que hicieron una constitución a medida del empresariado peruano y extranjero y en detrimento y perjuicio de los derechos de los trabajadores. Porque sí, en esa constitución se desaparecieron los derechos laborales. Uh-huh, sí, cuando la constitución cambia, a eso se llama una reforma constituyente, ¿no? Ahora, todo esto tiene que ver con el poder constituyente que emana, según la constitución misma, emana del pueblo. Entonces, el pueblo plantea la modificación, eso está respaldado en la propia constitución, el poder constituyente. Y no es una declaración, ¿no? En el aire, sino que se sustenta en toda una jurisprudencia nacional e internacional. Uh-huh. La Constitución de 1993 es la que rige hasta ahorita, hasta el 2021. Sí, ¿ya? Y a ver, ¿cuántas constituciones hemos tenido en la historia republicana? A ver, que me ayude José Pérez. ¿Te acuerdas, José? El número de constituciones. Me avisa, por favor, si se acuerda o no se acuerda, para avanzar. Uh-huh. Ya, gracias. A ver, alguien que se acuerde cuántas constituciones ha tenido el Perú. Algunos me dicen 3. A ver, ¿quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Otro me dice 13. 13, 13. Sí, pero tres jóvenes me están diciendo que son 12 constituciones. Apunta, apunta. Apunta lo que están tomando nota. Son 12 constituciones que hemos tenido en la historia republicana. Sí, con diferentes características, ¿eh? Unas conservadoras, ultra religiosas, ¿no? Misóginas,
¿no? Apoyando pues al sector feudal peruano, y otras liberales apoyando al sector comercial, ¿no? A los comerciantes peruanos, ¿no? Por ejemplo, la que hizo José de la Mar. En cambio, la que hace Agustín Gamarra es diferente, ¿no? Ahora viene una pregunta de admisión, a ver, una de las fijas del examen. ¿En qué gobierno se hizo la constitución más conciliadora de los sectores dominantes, que eran el sector comercial y el sector hacendado, ¿no? El sector hacendado. ¿En qué gobierno se hizo esa constitución? ¿Alguien se acuerda? Se le conoce a este personaje como uno de los que colocó bastante gente en el gobierno, ¿no? Bastante gente metió en el gobierno. Hizo el primer presupuesto en la historia nacional. Su gobierno coincide con la época del guano, ¿no? Hizo las compras más caras del mundo por la plata del guano. Trajo ferrocarriles, alumbrado a gas. Exacto, exacto, exacto. Como ya están escribiendo, sí, gracias, es Ramón Castilla. Ramón Castilla, rodeado de conservadores y liberales, o sea, de hacendados, ¿no? Familias hacendadas y familias de comerciantes, financistas, lo único que le quedaba es hacer una constitución conciliadora de ambos. Y fue la constitución más longeva de todas, ¿no? La de 1860, que duró casi 60 años, ¿ah? La mayoría de constituciones duran un gobierno, el siguiente gobierno lo están cambiando, por eso tenemos 12. Bien, ya hemos avanzado al respecto y entramos ya a nuestro tema, mira. Esta constitución que tenemos actualmente se basa en este principio, mira, bueno, todas las constituciones, hasta antes de la del 93, ¿no? Se basaban en este principio. Todos empezaban con definición del Estado. Todos decían, ¿no? El Estado es un conjunto de instituciones al servicio de la población, etcétera, ¿no? Pero a partir de 1949, esa idea se quebró, se rompió esa idea, se cambió, sí, porque ahí en Alemania empezó este asunto. Se establece la ley fundamental de Bonn, ¿no? Es este documento que está en pantalla. Este escrito es la constitución de Alemania, en la cual se valora por encima de todo, ¿no? Ahí se reafirma, ¿no? Que se reafirma la primacía del ser humano por encima del Estado. O sea, el Estado es un instrumento de la sociedad, no puede estar en primer lugar. En primer lugar, según la población alemana, mira, ellos son los que empiezan ese debate, ¿no? Ellos lanzan al mundo la idea de que el ser humano está por encima de la institución. Y es a raíz de este ejemplo es que la mayoría de países va a empezar a modificar su constitución. Y todos van a seguir el ejemplo alemán, ¿no? Se va a iniciar las constituciones en el primer capítulo donde se va a establecer pues, los derechos humanos, ¿sí? Donde se encabeza con esta frase, mira, la dignidad humana es intangible. A ver, ¿qué significa intangible? Intocable. Gracias. Muy bien, gracias de nuestras intervenciones de nuestras compañeras María Fernanda, Karen, Meilín. Sí, no se puede cambiar, tocar, ¿no? Manosear, no se puede agarrar esos temas. Esos temas tienen que estar ahí, perecederos por los siglos de los siglos. Sí, ¿ya? Entonces, esa es una cuestión fundamental, principal en toda la historia de las leyes, ¿ya? Entonces, toda la gente y todo el gobierno tiene el deber de respetarla, protegerla,
y hacerla cumplir, porque es obligación de todo poder público empezar en este sentido. Todos los documentos legales, primero es el hombre. Entonces, es toda una lucha entre varios enfoques jurídicos con respecto a este tema. Pero, a ver, ¿en qué lugar llevan la delantera de este campo de los derechos humanos? ¿En qué lugar? ¿África, Asia, Europa o América? ¿Quién me dice, a ver, en qué lugar están luchando por todo esto? Puede ser Rusia también, ¿no? Puede ser Rusia. A ver, ¿qué dicen ustedes? ¿Dónde se han enfrascado más en el estudio de los derechos humanos? Tanto así que ahí nació el primer documento que se llama, así mira, la Declaración del Hombre y del Ciudadano, ¿no? La Declaración de los Derechos del Hombre y Ciudadano. Sí, fue en Francia primero. Y de Francia ya, bueno, en Estados Unidos también se habló bonito, pero no se cumplía nada. En esa declaración de independencia de 1776, si lo estudias, ¿qué va a pasar? Ahí te vas a dar cuenta que ahí no tocan pues a la población más humilde, ¿no? Sí, agarren ustedes el Acta de Independencia de Estados Unidos, ¿no? Donde se habla de los derechos, y hablan bonito, bonitas cosas. Pero cuando vas a ver, 4 sectores de la mayoría de la población no son tocados. Por ejemplo, en esa constitución, que es una constitución, perdón, en esa acta de independencia, que es la partida de nacimiento de Estados Unidos, donde se establecen, ¿no?, los derechos también, la libertad, la igualdad, todo eso. No se toca, por ejemplo, los derechos femeninos. No hay ni un capítulo al respecto. Tampoco los derechos de los indios, sioux, apaches, comanches. Cero. De los norteamericanos pobres. No hay ningún artículo que defienda a la población humilde, desempleada, miserable, ¿no? Mendiga. No hay nada, nada, nada. Menos de los esclavos. Estos 4 sectores están totalmente al margen de las leyes. Y esas leyes que ellos establecen, ¿no?, en su proceso de independencia, se van fundamentalmente al sector pues acomodado, ¿no? A los comerciantes, hacendados de la época. La diferencia con Francia es que Francia es un poquito más amplio el asunto, ¿no? Porque tampoco hablan de los esclavos, ¿no? En Francia no hay tampoco ese tema. Sí, pero hay ciertas diferencias, ¿bien? Entonces ya sabemos que la importancia del derecho, de los derechos humanos, de los derechos del hombre, ¿no?, van a surgir en Alemania, ¿no? Pero bueno, es toda Europa en realidad. A ver, una pregunta de actualidad. ¿A qué país europeo se le llama el paraíso de los derechos humanos? Empieza con la letra I. Es una isla muy pequeña, pequeña, pequeña. ¿Sí? Es tierra de vikingos. Ajá. Exacto, coronel. Muy bien, sí. Nos puede jalar Inglaterra, ¿no? Pero no es Inglaterra, es Islandia. En Islandia, bueno, también son poquitos en Islandia, no llegan ni a 1 millón los habitantes, ¿no? En Islandia, ahí se cumple todo lo que plantean los derechos humanos, al pie de la letra. Los ciudadanos son muy exigentes. Uy, yo invitaría a que ustedes vean ese tema de Islandia, puesto que ese es lo ideal, ¿no? Lo que han logrado los islandeses es lo más avanzado hasta el momento. Ahí está la paridad de género, están los derechos laborales al 100%, y todo se cumple. Sí, es extraordinario, ¿no? Ahora, donde también preparan mucho en derechos humanos es en la parte de Europa, ¿no? Noruega, Finlandia, Dinamarca, en esa zona. A tal punto de que muchos peruanos viajan hasta allá. Tengo conocimiento directo de unos amigos míos que han viajado a esa zona. Ellos son abogados
y allá los han capacitado en tema de derechos humanos de una manera impresionante, ¿ah? Sí, mis amigos han viajado a Noruega, y ahí les han dado unas cátedras de derechos humanos, pero no solamente teóricas, sino que se aplica en el país, se aplica. Ujú. Y así, es que los europeos, la mayoría ya está satisfecha de todas sus necesidades económicas, ¿no? Ahora hay que enfrascarse en lo que falta, en lo que falta. Y empieza la lucha europea. Ujú. Y esto es hace ya décadas atrás, ¿no? Acá en Perú estamos en pañales en ese tema. No se cumplen muchos derechos que están en la Constitución, por eso algunos ni le revisan la Constitución, no les atrae nada. Estos son los derechos fundamentales según la Constitución del 93, que ya sabemos cómo se va a crear. Empieza de esta manera, dice, primer título de la persona y la sociedad. Por si acaso, esto no es iniciativa del fujimorismo, sino que es una corriente mundial en la década del 90. En todo el mundo, las leyes están enfatizando el rol humano, el rol de la persona. Y obviamente que los fujimoristas no son personas pues ignorantes, ¿no? Ellos saben muy bien que no pueden hacer una constitución hablando primero de las empresas, ¿no? Primero de las transnacionales, como les interesa mucho, sino que tienen que empezar con lo que plantea la corriente mundial. Ya empezó en Europa en la década del 40, y ya estamos en el 93, entonces ellos tenían que hacerlo sí o sí, sí o sí. Por eso colocan a regañadientes, ¿no? A regañadientes colocan el primer capítulo sobre derechos fundamentales de la persona. Ujú. Y ahí hay solamente 3 artículos nomás, 3 artículos. Entonces es en el segundo artículo, es donde está todo ahí está todito, ahí todito se ha colocado. Ahí está la amplia lista de derechos que no se cumplen. Opinas diferente, ya te acusan de algo, ¿no? Criticas al gobierno, criticas a la oposición, ya te dicen, ya, este es tal por cual. Así te empiezan a poner nombres. Y si eres joven, peor todavía. Ujú. Mira, si al propio primer ministro lo están acusando de muchas cosas, al ministro de Trabajo ya lo están cercando para tumbarlo con todo un aparato de prensa muy grande, ¿no? Y ahí es, miren, de esto se trata. Estos son los personalísimos, estos son los derechos personalísimos, ¿no? ¿No? Uno, derecho a la vida. Aquí en Perú tenemos la mayor cantidad de desaparecidos, torturados, quemados, violados, etcétera, etcétera. Claro, hasta acá en el Pentagonito se ha encontrado un horno en el cual a todos los torturados, a todos los detenidos torturados, les hacían muchas cosas. Se encontró un dedo ahí en ese horno hace poco. Sí, también debes tener un nombre propio. Ahora este nombre propio, que es tu apellido, ahora puede empezar por el apellido materno también. Sí, o sea, a la hora que van a registrar al recién nacido, papá y mamá se ponen de acuerdo y pueden colocarle el nombre el apellido de mamá primero, después el apellido de papá. Ha habido esos cambios hoy día. ¿Ya? Y también ya no es obligatorio pues, que se coloquen, ¿no? La esposa, ya no es obligatorio que se coloque, pues, por ejemplo, María Carmen, ¿no? Rodríguez de, de, de Ignacio, sí, por ejemplo. No, ya no es obligatorio. Algunos quieren eso, por ejemplo, ¿no? Pero ya no, porque ese nombre de Ignacio significaba pues ciertas atribuciones que tenía el marido sobre la esposa, ¿no? Que era considerada prácticamente como su propiedad. También hay el derecho a la integridad física.
Nadie puede maltratarte físicamente, golpearte. Está prohibido. Está prohibido. Y algo que es muy bonito, mira, libre desarrollo de la personalidad. Sí, libre. Ya también se incluye al que está por nacer. Por eso en el Perú está prohibido el aborto. Cuando hablan del que va a nacer, o sea, el que no ha nacido todavía, están hablando pues del, del, a ver, vamos, del concebido se llama en derecho, concebido, ya que es del primer momento en que el gameto masculino se fusiona con el gameto femenino, ¿sí? Así es, en ese momento. A ver, ¿cómo se llama el gameto masculino? A ver, un voluntario que me ayude en ese campo. Prendan su micro nomás con toda confianza. Sí, no hay ningún problema. Ya, muy bien. Gracias, gracias. Ya me enviaron la respuesta. ¿Y cómo se llama el gameto femenino? Muy bien, así es. Ajá, correcto, señoritas. Muy bien. Felicito que estén atentas 100% a la clase y eso va a dar sus frutos cuando postulemos. Cuando postulemos, todo esto que estamos participando, opinando, estamos dando nuestro punto de vista, todo eso se va a reflejar ahí. Estoy seguro de ello. Mire, entonces, a ver, ¿quién me dice cómo se llama el único aborto que se permite en el Perú? Empieza con la letra T. T, T. A ver, ahí está. Ajá, hay una palabra ya que me han enviado. Sí, a ver, otra palabrita. Vamos a ver otra palabra. Muy bien. Anjach, correcto. Muy bien, muy bien. ¿Ah? Sí, es el aborto. Muy bien, Romero. Sí. Gracias, Karina. Ese es el único aborto que se permite. Es el aborto terapéutico. O sea, cuando la gestante, o sea, la mamá, experimenta problemas de salud por estar embarazada y este embarazo pone en riesgo la vida de la mamá, el derecho nacional e internacional plantea primero salvar la vida de ella y luego la vida del concebido. ¿Ya? Sí, ese es el asunto. Ahora, me parece que en Argentina se ha aprobado el aborto general hace poco, ¿no? Uruguay ya lo tiene ese tiempo ya. Uruguay. Varios países del mundo aplican el aborto legal y el resultado es este, mire. El resultado de que haya la ley del aborto en Uruguay, por ejemplo, es que del 100% de abortos ha bajado actualmente al 5%. Esta es estadística uruguaya. Antes la ley del aborto era 100%. Después de la ley del aborto, ahora solamente abortan 5% de mujeres uruguayas. Mire la estadística. Claro, es que una ley del aborto no solamente es permitir que la mujer vaya a un hospital y con todas las facilidades del Estado pueda ir a abortar. Sí, no, no es solamente eso, sino que es toda una campaña de educación, difusión de los métodos anticonceptivos, ¿no? De la educación sexual, que en el Perú no tenemos. Ah, muy buena pregunta, muy buena pregunta. Acá hay una pregunta muy interesante que dice, ¿por qué no es legal el aborto por violación? Esta es una larga lucha de las mujeres, sobre todo, de que se apruebe esta ley. Sí, ya hace dos gobiernos, un gobierno ya estaba listo para ser por lo menos debatido, ¿no? Ya había cierta consenso en el Congreso, algo así, pero salieron grupos, ¿no? Grupos a decir de que eso no está bien, que está yendo contra la vida, hoy toda una argumentación de carácter religioso. Son grupos religiosos, un grupo de ciudadanos, ¿no? Que se oponen
a, a esta medida, ¿no? Y obligan a muchas mujeres que han sido violadas a concebir, ¿no? Y dar a luz un hijo no deseado, ¿no? Así es. Entonces es todo un drama. Conozco directamente un caso de una niña de 13 años que fue ultrajada y ella dio a luz, así con 13 añitos. ¿Tú sabes que a esa edad, a ver, dar a luz es algo normal o peligroso? Sí, como me escriben acá, profe, es peligrosísimo. ¿Por qué? Pone en riesgo la vida de la mujer o de la niña en este caso, ¿no? Primero porque su físico de la niña todavía no está desarrollado, está en proceso de desarrollo, ha entrado a la adolescencia, ¿no? Y sí, además su desarrollo psicológico todavía está en ascenso, ¿no? Todavía es una mentalidad de niña adolescente, está en ese proceso. Aunque todos sabemos que las niñas maduran un poco más rápido que los varones, pero aún así no está en condiciones de ser mamá, ¿no? De dar a luz. Muchas de ellas van a morir en la gestación y también en el momento del parto. Claro, pues. Entonces, es lógico que miles o muchas mujeres pidan pues ese tema, ¿no? Del aborto por violación. Pero acá no, ni siquiera se discute ese tema. ¿Por qué? Porque la Constitución del 93 fue elaborada por sectores de la ultraderecha y sectores ultrarreligiosos, ¿no? Como los evangélicos y la Iglesia Católica. Otro derecho, el derecho a la nacionalidad. Significa que el peruano, ¿no? El peruano tiene ese derecho, ¿no? De estar identificado con su país. Y nadie puede ser despojado de esa nacionalidad. Nadie. Sí. Ujú. También está prohibido la violencia moral. La violencia moral significa que quieren romper, quebrar nuestros principios y valores. Nos quieren corromper, sobornar, nos quieren entrar al charco de la corrupción, ¿no? Entonces, no lo permitimos. No lo permitimos. Aún así, tengamos una vida moderada económicamente, ¿no? No alcancemos el éxito económico como algunos piensan, pero no se corrompe la gente. Muchos no se corrompen. Otros sí permiten que violenten sus principios, violenten su dignidad, ¿no? Y les dan un tupper, ¿no? Entonces las compran, los venden, económicamente hablando, ¿no? Tampoco psicológico. No permitimos también de que hablen mal de nosotros, ¿no? Por ejemplo, un aspecto psicológico es bajarnos la moral. Por ejemplo, decirnos, no, que mejor ponte a trabajar, estudia algo más sencillo, porque eso de la universidad es mucho nivel para ti. A Marcos Uni es un imposible. Uy, ay, ay. Esas expresiones están afectando nuestra autoestima, claro, bueno, y es una eh, violencia psicológica que no vamos a permitir, ¿no? No vamos a, disculpa, vamos a demostrar en los hechos que sí podemos. Y vamos a demostrarlo con un ingreso a la universidad, como ha pasado el día sábado, el día domingo, cuando han salido los resultados. Hay bastantes ingresantes de la Academia APU, ¿no? Del colegio Juan Cronicure. Tengo la satisfacción personal de que uno de ellos se ha comunicado conmigo, es el alumnito Gutiérrez, y así me ha dicho, profesor, ya logré la meta, me dijo. Y yo le digo felicidades, pues, ¿no? Y ahí es donde él da el saludo, ¿no? El saludo da el joven Pablito, y me dice, profe, le agradezco, ¿no? Todas las enseñanzas, la, la perseverancia que he tenido ha dado sus frutos.
y ahora soy cachimbo de San Marcos. Y eso fue una alegría terrible estos días, ¿no? El día lunes, martes, es que se comunicó el joven y es muy, muy agradable, ¿no? Es algo muy importante, sí. Ahora, la violencia moral, psicológica y física, está prohibido las torturas en el Perú, o también la trata de personas, ¿no? Tratarte inhumanamente, ¿no? Golpearte, masacrarte, humillar, está prohibido. No se puede humillar al ser humano. Ujú. En ese sentido, está prohibido sacar declaraciones obtenidas bajo violencia, no tienen valor. Por eso, en la época de Fujimori se sacaban así, ¿no? Te amenazaban, te vamos a meter a la cárcel 30 años, ¿sí? ¿Qué habla? 30 años, guaso. ¿Qué quieres que hable? Ya, ¿quién es tu jefe? Aunque no era su jefe, pero lo delataba, ¿no? Decía nombres, apellidos, lugares. A veces para llenar un expediente, llenar una declaración, y la policía pues le diga, ya vamos a acusarte pues con la fiscalía, ¿no? Vamos a acusarte pues, por 10 añitos entonces, ¿ya? Pero nunca salían libres, eso de que te van a soltar, es mentira eso. Ujú. Exacto, sí, sí, también esa es violencia psicológica, ¿no? Hacerte sentir menos, que no vales, ¿no? Que no puedes. Todas esas ideas que transmiten algunas personas, a veces seres queridos, ¿no? Pero porque no, en realidad, pues no conocen este aspecto y tratan de disminuirnos, ¿no? Y eso no, ya cuando uno está instruido, está preparado, ya eso no nos afecta. Más bien, ni tomamos en cuenta eso. No tomamos en cuenta porque no sabemos, ¿no? Que tenemos nuestros logros, tenemos nuestros avances y nuestra autoestima está bien fuerte, ¿no? Está bien robusta. ¿Cuándo se hace robusta la autoestima? Cuando tenemos logros así pequeños, pero constantes. Logros, sí. Tenemos logros en varios cursos, en la vida familiar, ¿no? Estamos avanzando poquito a poco y eso se hace todo junto y es un avance personal muy importante. A ver, derechos a la libertad física. Esta es una palabra que ha sido bastante usada en el Perú, ¿no? Podemos trasladarnos por todos los lugares donde vayamos, ¿no? Dice también derecho a elegir su propia residencia, cuando no hay ninguna posibilidad de conseguir una casa hoy día. Hoy día no hay una política habitacional, pues, que facilite una cantidad de opciones de casas, ¿no? Y si uno quiere una casa, tiene que endeudarse por 20 años, pagando hasta 1.000 soles mensual. Imagínate, 20 años, multiplica por 1.000 soles, sale pues una fortuna, ¿no? Dinero, sí. Igual, a transitar libremente, cuando la mayoría pues no tiene ni para el pasaje. Un segundo, por favor. Algunas personas van a, van a terminar su vida solamente en su distrito. Muchos ni siquiera conocen la provincia ni los departamentos, menos el extranjero. ¿Por qué? Porque la condición económica pues es paupérrima de la población, ¿no? Les han empujado pues a un nivel de vida bastante miserable, ¿no? Entonces la gente ya está acostumbrada, uno se acostumbra, dice, no, te voy a esperar, ¿no? Acá nomás tengo mi trabajo, ahí tengo mi casa al costado, así, hasta que termina la vida. Pero la Constitución dice derecho a elegir su propia residencia, a transitar por el territorio nacional. Algunos sí, felizmente, hemos tenido esa posibilidad, pues, ¿no? De poder salir de acá de la capital, irnos a las provincias, ¿no? Y esa es una ventaja también de ser estudiante, ¿no? Y en San Marcos hay apoyo para eso, ¿no? Por ejemplo, nosotros nos dieron el bus de la universidad, un bus interprovincial,
colocamos nuestras maletas, nos fuimos de toda la Panamericana Sur hasta Tacna llegamos, parando en Ica, Arequipa y llegando a Tacna. A Moquegua también. En Moquegua sí pasamos, ahí sí no hicimos parada, pasamos hasta Tacna. Y otra vez nos fuimos al Callejón de Huaylas. Y otra vez nos fuimos por toda la Panamericana Norte, ¿no? Llegando a Ancash. Ahí sí hicimos varias paradas en Ancash, hasta que el carro se malogró. Sí, porque subimos a Yanganuco, llegamos hasta Pastoruri, a Chavín de Huántar hemos llegado. Y luego de eso, el carro siguió hasta la ciudad de La Libertad, ¿no? Trujillo específicamente. Llegamos a Chanchán, nos fuimos a Lambayeque, señor Zipán, y de ahí entramos a Piura. En Piura sí tuvimos un corto tiempo nomás, corto tiempo, 1 o 2 días nada más, y ahí nos regresamos. Y luego en la Sierra Sur, ¿no? Huancavelica, Ayacucho, Puno fue un viaje extraordinario, todo de estudiante, ¿eh? Después ya, cuando empezamos a trabajar, también seguimos viajando a Cajamarca, viajamos a la selva, ¿ya? Y es importante conocer todos estos lugares para poder ampliar nuestro horizonte cultural, porque ahí constatamos pues la diversidad cultural, ¿no? Y desarrollamos la tolerancia, la empatía con los ciudadanos de otros lugares, de otras ideas, de otros pensamientos, de otras costumbres. Porque en el Perú tenemos esa diversidad cultural impresionante, ¿no? Claro, ahí está la costa, la sierra y la selva. Bueno, en la costa hay cantidad de pueblos. En la sierra más, en la selva ya es exagerado. Ya. En la selva tenemos más de 45 pueblos. Chipiwa, Xánica, Guaruna, Acampa, Bora, etcétera, ¿no? También está prohibido restringir la libertad personal. No te pueden detener, pues no te pueden detener de la nada, ¿no? Algunos policías tienen esa costumbre, ¿no? Llevarse detenidos para que los sobornen, ahí, para que le paguen su libertad. También está prohibido toda forma de esclavitud. En el Perú tenemos algo de 5.000 niños esclavos que trabajan en las minas de las minas de oro fluvial de la selva. Y otra cantidad parecida en esclavitud sexual. Cada año se pierden 1.000, 2.000 personas en el Perú. Ya no aparecen ya, no aparecen. ¿Y dónde terminan? La mayoría de ellos terminan en estos casos, esclavitud minera, esclavitud sexual, ¿no? O también el tráfico de órganos. O sea, la delincuencia está presente en nuestro país y no ha finalizado, ¿no? No ha finalizado. Así es que tener mucho cuidado de andar solo, horas peligrosas, en la noche, por lugares peligrosos, ¿no? Un segundo. Gracias. A ver, ¿a qué ciudad peruana le llaman, uy, la ciudad prostíbulo? Un poquito fuerte este nombre, ¿no? ¿Alguien sabe? Ya hay una idea me están dando por el chat. A ver, otro. Ese lleva años, ¿ah? Esta ciudad lleva años ahí destacando. O sea, mira, la ciudad es una ciudad de la selva que tiene todas sus actividades, pero históricamente es una ciudad pues que ha sido prácticamente abandonada, ¿no? No hay inversiones, no hay trabajo, la gente sobrevive de lo que puede hacer, ¿no? Entonces, mucha población, ¿no? Sobre todo la juventud, se ve empujada a realizar esas actividades, porque llegan de todo el mundo, llegan ahí. Iquitos es considerada hasta la actualidad, ni siquiera la pandemia lo ha frenado,
de ser la ciudad donde se practica la prostitución hasta infantil, por si acaso. Y eso lo ha denunciado ya la policía, la fiscalía, pero no hay medidas que bloqueen esta situación. Depravados del mundo llegan a Iquitos a abusar de los niños, de nuestros niños, por un poco de dinero. Sí, también está prohibido totalmente la servidumbre. A ver, ¿qué es la servidumbre? ¿Trabajo pagado o trabajo gratis? Gratis, correcto, correcto. Y mira, aunque algunos quizás no crean, pero en los últimos años hay estadística precisa de las empleadas domésticas, mujeres trabajadoras que son obligadas a trabajar por un plato de comida, por un cuarto que le dan, y a veces, como tienen hijos, también porque ese niño esté permaneciendo en esa casa. Y cuando la joven le dice, ya pues mi salario, mi pago, ¿qué le dicen los dueños de la casa? ¿Cuál pago? Si te estamos dando casa, te estamos dando comida, te hemos dado espacio para tu hijo. ¿Qué más quieres? ¿Todavía quieres plata? Se calculaba, porque esta es una estadística antigua, ¿no? Hace unos 10 años más o menos, de que el 20-30% de empleadas domésticas trabajaban gratis. O sea, no recibían salario, no tenían ningún derecho laboral, ¿no? Y a eso se llama servidumbre. Al parecer, al parecer, las empleadas domésticas se han organizado, han contratado abogados y ha empezado pues la lucha por los derechos de las mujeres trabajadoras, ¿no? Sí. Otro derecho es que nadie puede ser detenido si no hay un mandamiento escrito y motivado, o sea, fundamentado por el juez. O sea, la policía no te puede detener de la nada, eso está prohibido. Solamente te pueden detener si es que hay una orden judicial. Y esa orden judicial tiene que explicar por qué razón te están quitando la libertad. El único caso donde te detienen, sin lugar a dudas, es cuando hay un delito flagrante. O sea, cuando alguien está saltando un banco, la policía no va a ir al juez a pedir un permiso para detener al asaltante, ¿no? Eh, es así, de frente se va y se captura al asaltante, al ladrón, ¿no? Al delincuente de cualquier tipo, ¿no? Lo que sí no tocan es a los corruptos, pero es sí están libres. También es prohibido y la incomunicación. No pueden aislarte bajo ningún pretexto. Tienes que comunicarte con tu familia, tener a un abogado, ¿sí? Ujú. Dice solamente en algún caso indispensable. Sí, por ejemplo, hay criminales que empiezan a arreglar cuentas con los testigos, los empiezan a matar a los testigos, o si no, los corrompen, ¿no? Les dan plata a los testigos para que ya no hablen nada, no se presenten al juicio. Entonces, cuando hay este peligro, el, el juez ordena pues el aislamiento del acusado, que no tenga contacto con otros para que no interfiera en el proceso judicial. Un segundo. Ya, gracias. Entonces, ese es el asunto, ¿ya? En algunos casos, sí, el Poder Judicial puede determinar que el acusado no se comunique con los demás, ni con su abogado, porque a veces los abogados también son expertos en anular a testigos, ¿no? Arreglar las declaraciones, o sea, todo la testificación de la persona va a ser toda arreglada, ¿no? Ya los testigos no van a querer testificar, no van a querer
dar su versión, porque ¿qué han hecho? Los han sobornado, los han amenazado de muerte, les han perjudicado de alguna manera. Entonces, por esa razón ya se incomunica a algunos acusados. Sí. También no hay prisión por deudas. Antes sí, ¿no? Antes sí debía, ya lo estaban presionando, lo llevaban preso, ¿no? Ahora no, está prohibido. Está prohibido. Y ahora el que tiene que ser responsable de la deuda es el que presta. El que presta debe saber a quién está prestando, ¿no? Por algo es especialista, pero ¿no? Los bancos, las cooperativas, las entidades financieras, ¿no? Por su ineficiencia no van a estar perjudicando a la población. Además, muchos que no pagan las deudas no lo hacen porque no quieran, sino porque se han quedado sin trabajo. Y en una situación económica inestable como la peruana, muchos pierden su trabajo constantemente. Las empresas quiebran, ¿no? Miles de despedidos y estaban endeudados. Entonces, cuando ya son despedidos, se para de pagar la deuda. Se para, ya no se paga. Entonces, las deudas, sí, mira, si la persona que debe, imagínate, a ver, debe 100.000 soles al banco, ¿ya? Debe 100.000 soles. Entonces, ¿y esta persona qué ha hecho para sacarse esa plata? Ha hipotecado su casa. Entonces, como ha hipotecado su casa y no paga la deuda, el banco embarga la casa con apoyo de la policía. La policía le apoya al banco, van y toman la casa, e inmediatamente el banco lo vende la casa. Lo vende porque hay cantidad de compradores de casas, ¿no? Sí. Ahora, cuando hay deuda, cuando hay deudas y ya se abre el testamento, lo primero que se reparte o que se soluciona es el problema de la deuda. Por ejemplo, mira, si hay unos bienes que cuestan más o menos 500.000 soles, una chacra, una casa, ¿no? Y un terreno. Todo eso valorizado está en 1.000.000 de soles. Y son tres hijos los que van a heredar todo eso. Y el papá ya dejó ya el testamento, ya dejó el testamento. ¿Ah? Entonces, ¿qué va a pasar? Que el notario va a abrir el testamento frente a los hijos, pero por ley están convocados los acreedores. Y los acreedores son los primeros en solucionar sus problemas, ¿no? Sale un acreedor y dice, me debe 50.000, acá están los papeles. Ya, paguen primero 50.000 a ese señor. ¿Qué más? ¿Alguien más le debía el difunto? Yo, acá me debe 100.000 y a mí me debe 20.000. Entonces, primero se soluciona la deuda, que son los pasivos, y luego lo que sobra, eso se reparte entre los herederos. Entre los herederos, ¿ya? Sí, entonces la deuda sí es transmisible, sí es transmisible. A ver, perdón, disculpe. Pero solamente se transmite en la medida que el deudor tenga riquezas. Claro, si el deudor eh, no tiene riqueza y los hijos no han firmado ni un documento, ¿no? No hay ningún documento firmado, entonces es un problema del banco con el deudor. Pero si los hijos, hay una herencia, hay una casa, y esa casa va a ser repartida entre los hijos, ahí se acerca el banco rapidito. El banco está recontra informado acerca de ese tema. Se acerca el banco, le dice, ya, esta casa cuesta 300.000 soles, ya, pero el dueño de esta casa, el que ha muerto, me debe 100.000 soles. Así es que primero se paga la deuda y luego ya se reparte lo que queda entre los hijos. ¿Ya? Así va a ser el asunto de la herencia de la deuda, ¿no? También las libertades intelectuales, algo que también
está seriamente cuestionado, ¿no? ¿Por qué? Porque si eres un intelectual que cuestiona al presidente, al gobierno, al grupo de poder, ya te están calumniando, el famoso terruqueo en el Perú, ¿no? Sí, también es a las libertades de información. Tenemos derecho a conocer todo lo que hacen las entidades públicas. Ellos no pueden tener secretos para la población. Por eso, en la década del 2000 se abrió un portal de transparencia, se llama, portal de transparencia donde las entidades públicas informan todos los gastos, qué gasto han hecho, con quién han gastado, cuándo ha sido el gasto, todito el movimiento económico, que es el más delicado, se informa en cada ministerio, tiene su portal de transparencia. Y si algo se han olvidado, algo no están informando, la población tiene derecho a exigir que den cuenta de un informe acerca de ese tema. Y la entidad pública debe hacerlo sí o sí. ¿Ya? Sí o sí. De lo contrario, la población puede pedir la remoción del funcionario que se niega a dar la información, porque va contra este derecho constitucional, mira. Libertad de opinión, libertad de expresión, como ves, difusión del pensamiento, la libertad de creación intelectual, artística, técnica, científica y a guardar secreto profesional. A ver, una pregunta, mientras me ausento. ¿Qué profesionales exigen el secreto profesional? Gracias. Son tres profesionales los que van a defender este último punto, que es el secreto profesional. A ver, con la letra a ver, ¿quién me ayuda? Por acá ya hay una versión. Ya, también, muy bien, ya. ¿Quién más? Son los abogados. Los abogados tienen el derecho a guardar secreto profesional y no decir el nombre a veces de sus fuentes, perdón. Sí, los abogados tienen ese derecho de guardar el secreto profesional. ¿Sí? ¿No? ¿Quiénes son sus fuentes? ¿Quiénes les han informado al respecto? Otro profesional, a ver, el médico. El médico también tiene derecho a guardar secreto de los casos de su paciente. Ya, gracias. Entonces, el médico, ponemos acá. Médico. Ujú. Y falta uno. Son tres profesionales principalmente los que van a exigir ese derecho. Sí, entonces los periodistas también tienen el derecho de guardar secreto de sus fuentes y no revelarlas. ¿Por qué? Cuando uno revela una fuente que trata temas de narcotráfico, temas de trata de personas, temas de secuestro, si tú revelas la fuente, ¿qué va a pasar con esa fuente? A ver. Ujú. ¿Qué va a pasar con esa fuente? Sí, esa fuente va a ser asesinada, amedrentada, etcétera.
Sí, me he confundido. El abogado puesto derecho puesto, sí. Gracias por el alcance, sí, señorita. Entonces, estos, estas fuentes tienen que mantener la reserva, el secreto profesional, no te olvides, ¿ah? Sí, ¿ya? Entonces, así estaríamos viendo los derechos a la libertad, específicamente, ¿ya? Libertades civiles. Mira las libertades civiles. Acá destaca a la igualdad ante la ley. Ningún ciudadano puede ser, a ver, discriminado, ¿no? En la aplicación de una ley nacional. La ley es para todos, es universal la ley, ¿ya? Antiguamente, pues, no se cumplía nada de esto, ¿no? Hasta ahorita a veces, ¿no? Hay la ley de, perdón, hay la ley de, por ejemplo, la ley de que todos los trabajadores sean incorporados en planilla, pero en la década del 90 sale otra ley que se llama eh, flexibilidad laboral, en la cual todas las leyes laborales son relativizadas y se pone a simple conversación entre el trabajador y el empresario. Ellos dos pueden definir si se aplica o no se aplica la norma, ¿no? Y tú sabes pues, que si un trabajador negocia con un empresario, siempre el empresario va a imponer sus condiciones. Entonces no conviene conversar de uno a uno. Lo que conviene conversar es de uno, que es el empresario, con el sindicato. Ahí sí, ese es de igual a igual, ahora sí. Pero de uno, de un trabajador al dueño de la empresa, el dueño de la empresa se va a imponer, porque va a condicionar su presencia en la empresa a aceptar las condiciones del empresario, ¿no? Por eso se solicita de que quien negocie no sea un trabajador, sino sea el sindicato. El sindicato. También de una libertad civil es evitar la discriminación por cualquier motivo, ¿eh? Ya sea por la apariencia física, ¿no? Por ejemplo, la joven que está en pantalla, muchos peruanos pues la discriminarían por su vestimenta, por su apariencia física, ¿no? Y entonces estamos frente a una cultura peruana, que es una shani con shipibo, ¿no? O también por el sexo. Muchos misóginos discriminan a la mujer, ¿no? Dicen que la mujer ha sido creada para criar los hijos, atender al marido y los quehaceres domésticos. Así es. Entonces, ¿qué hace aquí? ¿Qué hace allá? ¿Quién busca trabajo? Ah, hay algunos maridos que obligan a sus esposas a renunciar a sus carreras. Uy, sí, conozco varios casos, ¿eh? Que con enamorados, el marido iba inculcando a la enamorada, ¿no? O sea, cuando ya nos casemos, de aquí a 3 años, tú estás estudiando obstetricia, ¿no? Yo estoy estudiando tal especialidad. Entonces, cuando ya nos casemos, ya tú te olvidas de todo tu especialidad y te dedicas a nuestros hijos. Y yo me dedico a trabajar, a traer la economía. Muchas mujeres no van a aceptar ya, pero algunas sí. Algunas sí abandonan toda su especialidad, toda su carrera y se dedican pues solamente al hogar, sí. Entonces ese es un tipo de discriminación también, ¿no? Sí, el idioma no puede ser discriminado también. Donde predomina un idioma, ahí las autoridades sobre todo tienen que buscar traductores y la persona tiene que explicar en su idioma nativo. ¿Ven? Ya, también no se puede discriminar por temas religiosos. La religión es un pensamiento, una creencia personal, privada. ¿No? Eso está preguntando qué religión eres, ¿no? ¿Crees o no crees? Es una forma de discriminar también.
Porque si le dices que eres católico o que no eres católico, y el otro se pone en guardia ya. Uy, ¿qué? ¿No eres católico? ¿Cómo es eso? Acá todos somos católicos. No, que soy budista. Ah, budista. ¿Y tú? Yo soy judío. ¿Y tú? Yo soy del Islam. Entonces ese tipo de confrontaciones está prohibido, pues, ¿no? La religión es algo privado, personal, algo que te corresponde a ti, es parte de tu identidad, tu derecho a creer, o también tu derecho a no creer. Así es, ¿ya? Entonces, ese sería otra de las libertades que hay que defender, ¿no? A reunirnos pacíficamente. Es el derecho a reunión, ¿no? El derecho a reunión. A asociarnos, ¿no? ¿Qué tal si aquí un grupo de jóvenes termina la universidad y nos dicen, profe, ¿qué tal si nos juntamos para formar una asociación de ayuda a las zonas más pobres del Agustino? ¿No? Como han hecho muchos. Muchos se han asociado para ayudar las famosas ollas comunes. La única forma en que la población ha visto para solucionar sus problemas de alimentación. Hace poco, esta asociación de olla común ha hecho un plantón en el mercado Santa Anita, donde no le permiten sacar de... Entonces que el mercado de Santa Anita tiene toda una cantidad de desperdicios, ¿no? O sea, lo que no utiliza ya, lo saca. ¿Sabes cuántas toneladas bota diariamente el mercado de Santa Anita? 60 toneladas. 60 toneladas de desperdicios que quedan ahí, frutas, verduras, ¿no? Y así, en cantidades de tubérculos, bastante queda ahí, ¿no? Entonces, uno está malogrado, otro no está malogrado. Entonces, ¿qué piden las ollas comunes? Piden que les permitan ingresar a esos lugares donde están todos los desperdicios y ellos encargarse de seleccionar. Ya un día han hecho eso. Pusieron el permiso, entraron las señoras, las de las ollas comunes, unas 10, 20 señoras, y empezaron a seleccionar, ¿no? Esto está malogrado, esto está más o menos, esto de aquí ya se ha podrido, esto sí está sano, esto sí está descompuesto, esto sí, y empezaron a seleccionar. ¿Sabes cuántos reunieron? De los 60 toneladas, sacaron 10 toneladas de productos que se podían utilizar ese día. Y estamos hablando pues de las 7, 8 de la mañana, ¿no? Porque el mercado Santa Anita recibe los camiones en la madrugada, desde la 1, 2 de la mañana, y los camiones están llegando ya. Y eso de las 4 o 5 de la mañana ya se está dando toda la distribución a nivel de todo Lima metropolitana, ¿no? Todos llegan con sus camiones vacíos y salen con camiones llenos de Santa Anita. Pero mientras está dando todo ese proceso, hay personal que está sacando los productos que están dejando alrededor, ¿no? Quizás algún tan deteriorado, etcétera, y eso lo colocan en unos containers, ¿no? En unos aparatos y eso lo lleva. Y se ha contabilizado 60 toneladas de alimentos que son considerados como basura, o sea que no sirve ya. Entonces estas mujeres de las ollas comunes han ido un día, han sacado y han contabilizado 10 toneladas todavía de cosas que sirven para ese día. Y se lo llevan a las ollas comunes, lo distribuyen entre varias ollas comunes que están en la zona de San Juan de Lurigancho. Y pueden hacer una olla común más nutritiva, ¿no? Mejor, con un contenido mejor. Eso es una lucha que tienen porque no le están permitiendo ingresar a estos lugares a las amas de casa. También tenemos el derecho de constituir organizaciones, ¿no? Y también tenemos derecho a defender nuestra identidad étnica y cultural. Si soy shipibo, si soy aguaruna campa, nadie tiene el derecho de cambiar mi mentalidad, mis ideas, ¿no? Es parte de mi cultura. Si soy un quechua, un aymara, ¿no? Entonces tengo derecho a mantener esas tradiciones, esas costumbres, ¿ya? Entonces voy a pasarles un material para que puedan observar antes de continuar, ¿va? Voy a parar un ratito y vamos a ver este material, a ver qué tal, qué les parece, qué les parece, ¿ya? Vamos a pasarles aquí unos segundos, unos minutos, ¿ya? A ver, empezamos, ¿ah? Voy a poner el sonido, compartir el sonido, queremos un sonido especial, sí, estéreo, y empezamos. No había derechos humanos.
Si estabas con la gente adecuada, estabas a salvo. Si no, no lo estabas. Pero entonces Ciro el Grande decidió cambiar todo eso. Tras conquistar Babilonia, hizo algo completamente revolucionario. Anunció que todos los esclavos podían irse en libertad. También dijo que la gente era libre de elegir su religión, sin importar de qué grupo fueran parte. Documentaron sus palabras en una tablilla de arcilla, conocida como el cilindro de Ciro, y así sin más nacieron los derechos humanos. La idea se extendió rápidamente, hasta Grecia, la India y al final hasta Roma. Se dieron cuenta de que la gente seguía de forma natural ciertas leyes, incluso aunque no se les dijera que las siguieran. Llamaron a esto derecho natural, pero siguió siendo pisoteado por quienes se encontraban en el poder. No fue hasta 1000 años más tarde en Inglaterra donde finalmente hicieron que el rey estuviera de acuerdo en que nadie podía invalidar los derechos de la gente, ni siquiera un rey. Los derechos de la gente fueron finalmente reconocidos y estaban ahora a salvo de los que estaban en el poder, hasta cierto punto. Todavía hizo falta que un grupo de rebeldes británicos declarara su independencia antes de que el rey entendiera que todos los hombres han sido creados iguales. Es decir, no es que a él le gustara la idea, sino que no pudo pararlos, y así nació América. Los franceses siguieron inmediatamente con su propia revolución por sus propios derechos. Su lista era más larga e insistían en que esos derechos no eran solo inventados, eran naturales. El concepto romano de derecho natural se había convertido en derechos naturales. Por desgracia, no todo el mundo estaba tan entusiasmado. En Francia, un general llamado Napoleón decidió derrocar la nueva democracia francesa y se coronó a sí mismo emperador del mundo. Y casi tuvo éxito. Pero los países de Europa unieron fuerzas y lo derrotaron. Y los derechos humanos eran una vez más un tema candente. Se redactaron acuerdos internacionales garantizando ampliamente muchos derechos por toda Europa, pero solo a través de Europa. El resto del mundo de alguna forma todavía no cualificaba. En vez de eso fueron invadidos, conquistados y consumidos por los enormes imperios europeos. Pero entonces un joven abogado de la India decidió que ya había sido bastante. Se llamaba Mahatma Gandhi y frente a la violencia insistió en que toda la gente en la tierra tenía derechos, no solo en Europa. Al final hasta los europeos empezaron a estar de acuerdo. Pero no iba a ser tan fácil. Habían estallado 2 guerras mundiales. Hitler exterminó a la mitad de la población judía de la Tierra en los horrorosos campos de muerte nazi. En total, 90 millones de personas habían muerto. Nunca los derechos humanos habían estado tan horriblemente cerca de la extinción. Y nunca había estado el mundo tan desesperado por un cambio. De forma que los países de la Tierra hicieron causa como that I think human rights is geez, that's a good question. Human rights. Well, that's a tough one. Wow. I don't even know how to give that a definition. I would probably have to do a little bit of homework or something. any right that I think any, just as a normal, human, any. The rights that humans have. That's a very large debate. No es que son mange ting. Tú le puedes preguntar a 20 personas y te van a dar 20 diferentes opiniones. Non saprei, è una domanda complicatissima. We just take them for granted that they're there, but we don't even consider what they are. Los derechos humanos son los derechos que simplemente tienes por el hecho de ser humano. Es la forma en que instintivamente esperas que se te trate y el trato que mereces como persona, como el derecho a vivir en libertad, a expresar tus pensamientos y a ser tratado con igualdad. Hay muchos tipos de derechos. La mayoría es aplicable a ciertos grupos. Pero los derechos humanos son los únicos que corresponden absolutamente a todos, en todas partes. Significan niños, personas mayores, gente pobre, basquetbolistas, recolectores de basura, cantantes de rap, maestros africanos, indios, albanos, cristianos, musulmanes, cabalistas, ateos, tu mamá, tu papá, el vecino y tú mismo. Todos tienen exactamente los mismos derechos humanos. En otras palabras, son universales. Pero la pregunta sigue en pie. ¿Qué son? Name the human rights? What the human rights are? The right to live, equality between all peoples. Right to religion, the right to
Is there supposed to be a list somewhere I should be aware of? De acuerdo con las Naciones Unidas, hay un total de 30 derechos humanos que generalmente se agrupan y sencillamente se llaman derechos humanos. Todos ellos se enumeran en la Declaración Universal de Derechos Humanos, que es el documento más ampliamente aceptado sobre el tema. Pero fue hace mucho tiempo cuando surgieron. Al principio no había derechos humanos. Si estabas con el grupo correcto, estabas seguro. Si no, bueno, no lo estabas. Pero entonces un personaje llamado Ciro el Grande decidió cambiar todo eso. Después de conquistar Babilonia, hizo algo completamente revolucionario. Anunció que todos los esclavos eran libres. También dijo que la gente tenía la libertad de escoger su religión sin importar de qué grupo formara parte. Documentaron sus palabras en una lápida de barro conocida como el Cilindro de Ciro, y así nacieron los derechos humanos. La idea se extendió rápidamente a Grecia, la India y finalmente a Roma. Se dieron cuenta que las personas siguen naturalmente ciertas leyes aun si no se les pedía. Llamaron a esto ley natural, pero siguió siendo pisoteada por los que tenían el poder. No fue sino hasta 1000 años después, en Inglaterra, donde finalmente lograron que el rey aceptara que nadie podía invalidar los derechos de las personas, ni siquiera el rey. Los derechos de las personas fueron finalmente reconocidos y ahora estaban protegidos de quienes estaban en el poder, hasta cierto punto. Aún se necesitó que un grupo de rebeldes británicos declararan su independencia antes de que el rey aceptara que todos los hombres fueron creados iguales. No es que le gustara la idea, pero no los pudo detener. Y así nacieron los Estados Unidos. Los franceses siguieron inmediatamente con su propia revolución por sus propios derechos. Su lista era más larga e insistieron en que esos derechos no solo se habían ideado, sino que eran naturales. El concepto romano de ley natural se había convertido en derechos naturales. Desafortunadamente, no todos estaban entusiasmados. En Francia, un general llamado Napoleón decidió derrocar la nueva democracia francesa y se declaró emperador del mundo. Por poco y lo logra. Pero los países de Europa unieron sus fuerzas y lo vencieron. Y los derechos humanos estuvieron otra vez en boga. Se redactaron acuerdos internacionales garantizando ampliamente muchos derechos en toda Europa. Pero solo en Europa. De alguna forma, el resto del mundo todavía no tenía esos derechos. Por el contrario, esos países fueron invadidos, conquistados y consumidos por los enormes imperios europeos. Pero entonces un joven abogado hindú decidió que era suficiente. Su nombre era Mahatma Gandhi. Y ante la violencia insistió que toda la gente en la tierra tenía derechos, no solo en Europa. Finalmente, incluso europeos empezaron a estar de acuerdo. Pero no iba a ser fácil. 2 guerras mundiales surgieron. Hitler exterminó la mitad de la población judía de la Tierra en horribles campos de concentración nazis. En resumen, 90 millones de personas murieron. Los derechos humanos nunca habían estado tan terriblemente cerca de la extinción. Y el mundo nunca había estado tan desesperado por un cambio. Así los países se unieron y formaron las Naciones Unidas. Su propósito básico era reafirmar la fe en los derechos humanos fundamentales, en la dignidad y el valor del humano. Pero, ¿qué son los derechos humanos? ¿Eran las proclamaciones de Ciro, las leyes naturales de Roma, las declaraciones de Francia? Todos parecen tener una idea un tanto diferente de lo que los derechos humanos deben ser. Pero bajo la supervisión de Eleanor Roosevelt, finalmente estuvieron de acuerdo en un grupo de derechos para todos absolutamente. La Declaración Universal de Derechos Humanos. El concepto francés de derechos naturales se había convertido finalmente en derechos humanos. Así, en resumen, primero solo unas cuantas personas con suerte tenían algunos derechos, hasta que una de estas personas decidió, oye, otras personas también deberían tener algunos derechos, lo cual fue grandioso, excepto que no todos estuvieron de acuerdo, y solo costó unos cuantos miles de años de lucha, declaraciones y más lucha hasta que todos finalmente aceptaron que los derechos humanos deberían ser para todos, y vivieron felices por siempre. Excepto por un pequeño problema. Si la gente tiene el derecho a alimentación y cobijo, ¿por qué 16,000 niños están muriendo de hambre cada día? ¿1 cada 5 segundos? Si la gente tiene libertad de expresión, ¿por qué miles están en prisión por expresar sus ideas? Si la gente tiene derecho a la educación, ¿por qué más de 1,000 millones de adultos son incapaces de leer?
Si la esclavitud ha sido abolida realmente, ¿por qué 27 millones de personas viven hoy en esclavitud? ¿Más del doble que en 1800? El hecho es que cuando se firmó la Declaración Universal de Derechos Humanos, no tenía la fuerza de la ley. Era opcional. Y a pesar de muchísimos documentos, convenciones, tratados y leyes, no eran más que palabras en papel. Así que la cuestión es, ¿quién hará que esas palabras sean una realidad? Cuando el Dr. King marchó a favor de la igualdad racial, él estaba marchando por los derechos que habían sido garantizados por las Naciones Unidas desde hacía casi 2 décadas. Pero de todas maneras, él marchó. Cuando Nelson Mandela defendió la justicia social en los años 90, su país había acordado ya abolir tal discriminación de casi 40 años. Pero de todas maneras él luchó. Esos que luchan hoy contra la tortura, pobreza y discriminación no son gigantes o superhéroes. Son gente común. Niños, madres, padres, maestros, individuos de pensamiento libre que no están de acuerdo en estar en silencio, que reconocen que los derechos humanos no son una lección de historia, no son palabras en una hoja de papel, no son discursos, campañas comerciales o de relaciones públicas. Son las elecciones que hacemos cada día como seres humanos. Son la responsabilidad que todos nosotros compartimos, de respetarnos mutuamente, de ayudarnos unos a otros y de proteger a los necesitados. Como Eleanor Roosevelt dijo, después de todo, ¿dónde comienzan los derechos humanos universales? En pequeños lugares, cerca del hogar, tan cercanos y tan pequeños que no pueden ser vistos en ningún mapa del mundo. Sin embargo, son el mundo del individuo común, el vecindario donde vive, la escuela o universidad donde estudia, la empresa, la granja u oficina donde trabaja. Tales son los lugares donde cada hombre, mujer y niño busca igualdad de justicia, igualdad de oportunidades, igualdad de dignidad sin discriminación. A menos que estos derechos tengan un significado ahí, no tendrían significado en ninguna parte. Impresionante video documental en la cual nos narran brevemente la historia de los derechos humanos y que nos permite hacer un recorrido mundial de cómo han sido tratados estos derechos en la historia universal y cómo llega hasta la actualidad con múltiples carencias, sobre todo la población mayoritaria que no accede a la educación a un nivel de vida adecuado, ¿no? Y por lo tanto desconoce todo lo que estamos hablando, ¿sí? Y para que una persona haga valer sus derechos, tiene primero que conocer las libertades, ¿no? Tiene que conocer, mire, las libertades económicas, que según la Constitución, un mandato, un imperativo nacional legal, es a trabajar libremente, sin coacción, sin amenaza, sin que te lleven a la fuerza a trabajar. También tenemos derecho a la propiedad, que no nos despojen de la casa de nuestros padres, ¿no? Que no nos despojen del pequeño terrenito de la abuelita que nos ha dejado. ¿Por qué? Porque tenemos derecho a la herencia. Algo que se cumple mucho en las familias las familias potentadas, las familias adineradas. Eso sí, ahí sí se respeta, se cumple, ¿no? Sí. También a contratar sin entrar en el campo ilegal, todo con fines lícitos, ¿ya? De igual modo, derecho a la seguridad personal, no ser afectados en nuestra intimidad. Ese es algo nuestro. Ni siquiera las personas más cercanas a nosotros pueden afectar esa intimidad, porque ya es algo que nos pertenece y que debemos defender, ¿sí? A través de sistemas informáticos. Por ejemplo, tú sabes que tenemos en el Perú la prensa amarilla, que hace dinero a través de los escándalos, el chisme, ¿no?
las calumnias. Entonces, aquí hay un derecho que se vulnera constantemente, ¿no? Que exhiben la vida íntima de las personas, de las familias, de los hijos, ¿no? A través de medios informáticos se conoce que tal hijo no es reconocido, que tal hijo es adoptado, y se hace todo un escándalo en televisión, en la radio, ¿no? Afectando al honor y la buena reputación de la persona, que es algo que nos causa pues tranquilidad, sabiendo que no hemos hecho nada malo, vivimos en esas características, ¿no? Sí, también tenemos derecho a que si nos han calumniado, tienen que rectificar esa calumnia. Y no hay que pagar nada para que rectifiquen, ¿no? Tiene que ser gratuito. Si un periódico ha puesto que somos corruptos y en realidad no lo somos, entonces tenemos que exigirle, ¿no? Con un habeas data, exigirle que haya una rectificación. También derecho a la inviolabilidad domiciliaria. No pueden entrar a tu casa sin tu consentimiento, salvo haya un delito flagrante, o sea, estén robando la casa, el policía no va a pedir permiso para ingresar a la casa, ¿no? Si están robando, él entra nomás de frente a capturar al delincuente. También no pueden violar el secreto personal. Y la inviolabilidad de las telecomunicaciones, salvo orden del juez, ¿no? Y leía una noticia que WhatsApp tiene algo de 1,000 personas terciarizadas, o sea, otra empresa los contrata a 1,000 personas por $16 la hora para que ellos investiguen todo lo que se comunica en WhatsApp, toda la información que trasladamos en WhatsApp se vea, se analice, y aquello que es considerado violento, que es considerado peligroso o que es considerado, según los medios estadounidenses, como algo del terrorismo, se ha informado. O sea, se espía, mejor dicho, se espía las telecomunicaciones en el caso de WhatsApp. Facebook también ya lo ha admitido, ¿no? Que vende información a los servicios de inteligencia de Estados Unidos. Eso ya lo han admitido. El propio Zuckerman ha admitido eso. Dice que nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni impedido de hacer lo que ella no prohíbe. Toda persona es inocente mientras no se declare su responsabilidad. ¿Y quién declara la responsabilidad de la persona? A ver, ¿quién hace eso? A ver, un voluntario que me diga. ¿Quién se encarga de declarar la responsabilidad de un ciudadano? ¿El director de un colegio, el juez, el abogado o el fiscal? ¿Cuál de los cuatro? Acaba el tiempo. Ya me dicen el fiscal. Ya. Muy bien. ¿Es cierto? ¿Será el fiscal? El fiscal acusa, pero el que declara responsabilidad es el juez. Claro, es el juez. El fiscal acusa, no te olvides. Él acusa, ¿no? Él dice, tal persona ha hecho tal delito, tenemos las pruebas y pedimos tanta sanción. 10 años. Así como ayer han sancionado al juez después de casi 30 años, ¿ah? Es que en la época de Fujimori se negoció pues, con aviones. Aviones fueron comprados sobrevaluados. Un avión, imagínate que costaba $10 millones, lo compraron a 25 millones. ¿Sí? Y en ese pagar 15 millones más, esa plata se pagó sobornos por todos lados. Los 15 millones se repartieron entre todos. Y al día de ayer, antes de ayer, un juez ha declarado a 7 fujimoristas culpables y les ha dado prisión, creo que algo de 5 o 6 años de prisión. Sí, después de más de 20 años, ¿ah? Muy bien, continuamos entonces. Continuamos. Estos son derechos de participación. Tenemos participación en la comunidad, en el barrio, ¿no? Ahí está, el derecho de elegir. Cuando elegimos a un representante, ese ya es nuestro derecho de participación. Cuando removemos a una autoridad,
La remoción significa que vamos a cambiar a un funcionario del Estado, la municipalidad, que no trabaja bien. Por ejemplo, un secretario del alcalde, ¿no? El secretario del alcalde es muy ineficiente, no toma nota, no sigue los casos de los ciudadanos. Entonces, ese secretario es hombre de confianza del alcalde, lo ha nombrado a él. Entonces, esa remoción a aquellos cargos de confianza. En cambio, es iniciativa cuando se quiere sacar a un funcionario que ha sido elegido mediante votación popular, mediante sufragio universal, mediante las elecciones. Y es remoción cuando es un funcionario que el que ha ganado en las elecciones, que puede ser el presidente, el alcalde o los congresistas, ellos tienen personas de confianza que ellos llaman y los nombran en cargos. A esas personas que no han ganado elecciones, a eso se le puede pedir una remoción, que lo saquen del cargo. Tienen que reunir una cantidad de firmas. La otra es la iniciativa legislativa, también un conjunto de ciudadanos que pueden pedir la elaboración y adopción de una ley. El referéndum, la consulta popular. La consulta popular. Así es. Y estos son los últimos, mira, sociales y económicos. Está en el segundo capítulo del título primero de la Constitución Política del 93, Derechos a la Familia. El ciudadano tiene derecho a que protejan a su familia de peligros de todo tipo, secuestros, robo, droga. También promover el matrimonio monogámico, o sea, la familia monogámica. Proteger al menor de edad, al adolescente, a la madre en estado de abandono, o sea, el esposo, la pareja lo ha dejado, ¿no? Con 2, 3 hijos a ella. Al anciano, que también está en estado de abandono. El Estado debe inmediatamente recurrir a ellos para apoyarles. La comunidad de bienes para la unión de hecho. O sea, cuando una pareja se junta, ¿no? O sea, empieza a convivir, todo lo que ellos consigan, o uno de ellos consiga para la casa, le pertenece a ambos. Se llama comunidad de bienes. Profe, pero si él está pagando el televisor, él ha pagado la cama, él ha pagado el ropero, él ha pagado la mesa, la silla. Sí, está bien, él está pagando. Pero dime, ella que está en la casa, ¿está o no está realizando un trabajo? Claro que sí. Si está realizando un trabajo, ahí también hay un costo de todo eso. Y ese trabajo que ella realiza forma parte de su aporte para conseguir esos aparatos, esos bienes familiares. Por consiguiente, a ella le corresponde la mitad de todo lo que consiguen siendo pareja, sin necesariamente estar casados, ¿ah? Ellos pueden ser convivientes. Los únicos requisitos para que los bienes se repartan entre los dos es que, uno, se separen, obviamente, ¿no? 2, presenten testigos de que ellos han vivido 2 años mínimo, y esa refrigeradora es de los 2. Esa lavadora, profe, pero él lo trajo. Sí, está bien que él lo haya traído. Pero en esos 2 años ella ha trabajado en esa casa como ama de casa, ¿no? Ha cocinado, ha limpiado, ha hecho esto, el otro. Entonces, esa es una inversión que ella hace, pero no en dinero, sino en trabajo. Y eso, según la ley, le da potestad para que ella tenga la propiedad de la mitad de los bienes de él y de ella, o sea, de la pareja, ¿no? Derechos y deberes de los padres hacia los hijos. Hacia los hijos, sí. ¿Ya? Sí, los padres tienen el deber y el derecho de asistir a los hijos, de estar con ellos, ¿no? Igualdad de derechos entre los hijos. No puede haber privilegios entre ellos. No puedes darle, pues, a uno de ellos le das todo, al otro no le das nada. Eso está prohibido. Está prohibido. Política de población, con decisión familiar y paternidad responsable, ¿no? Sí, con respecto a este tema de la población, en la década del 90 se realizó las esterilizaciones masivas contra
en contra de la voluntad de las personas. Y el día, a ver, creo que 19 de septiembre, se inicia el juicio por el delito de esterilizaciones masivas. 1.300 personas, de las que las mujeres sobre todo, están enjuiciando a Alberto Fujimori y al médico ex ministro de Salud, hoy día congresista, el doctor Aguinaga. Ambos van a iniciar un juicio la semana que viene, me parece, en la cual van a tener que responder a una serie de acusaciones como la ligadura de trompas que le hicieron a cientos de mujeres, y a los varones la vasectomía obligatoria, que es una esterilización permanente. A la salud. Esto ya se ha visto que no se cumple en el Perú por esto de la pandemia, ¿no? En la pandemia nos hemos enterado que no había hospitales, que no había medicina, ni siquiera balón de oxígeno, ¿no? Ni siquiera una planta de oxígeno. Todos los hospitales en el mundo tienen su planta de oxígeno, menos Perú. Recién, hace 2 días, 3 días, ¿no? Pedro Castillo ha anunciado que hay más de 300 plantas de oxígeno en el Perú y van a venir unas cuantas más. Recién, mira. También la buena noticia que ya empezaron a vacunar entre mañana y hoy día, creo, a los jóvenes de 27 años para arriba. Han avanzado bastante en este tema. Derecho a la protección de la salud personal. Con un sistema de salud abandonado, la mayoría tiene que migrar hacia las clínicas, donde te sacan un ojo de la cara. Sí, a la protección familiar y comunal. ¿Ves? Es bonita esta letra. Es interesante, pero no se cumple. ¿Ya? Debe haber una política nacional de salud plural que no existe, descentralizada menos, ¿sí? Acceso equitativo a los servicios de salud. Cuando no hay citas, no hay equipos, te quieres operar, tienes que comprar todo tienes que comprarlo y entrar al hospital con todas tus cosas para que te operen. A veces cuando ya te van a operar, ya estás en la camilla y te dicen, oye, falta hilo, falta aguja. Así, tienes que pararte con tu bata de la cirugía y salir a la farmacia a comprar tu aguja, a comprar tu hilo, ¿no? Sacar tu anestesia, porque a veces te quieren operar sin anestesia. Comprar tu anestesia y darle al médico y ahí recién empezar la operación. ¿Ya? Se sanciona y combate el tráfico de drogas. Se regula los tóxicos. Se defiende y protege al incapacitado, ¿no? Al discapacitado. Se promueve, no sé de qué manera, pero dice la calidad de vida. Derecho universal y progresivo a la seguridad social. O sea que si te enfermas, haya un seguro contra, por ejemplo, como de salud, más o menos, ¿ya? O si no, tu pensión cuando ya te jubilas. Libre acceso a los servicios de salud y pensiones. Supervisado por el Estado. Intangibilidad de los fondos y reservas de seguridad social. Las AFP, ¿no? Las AFP son estas. Finalmente, el derecho a la educación. Todos tenemos derecho a recibir pues una educación que es base del desarrollo integral. Y es un derecho de los padres. Los profesores gozamos de la libertad de enseñanza. O sea, nosotros tenemos la capacidad de poder elegir conocimientos adecuados e impartirlos, ¿no? De manera adecuada a nuestros alumnos, sin que nadie esté obligando, amenazando, oye, enseña esto o te voto, oye, enseña de esta manera o ya sabes, ¿no? Que te van a golpear si no enseñas. No es así. Ya hay libertad de enseñanza. ¿Está bien? Se promueve las humanidades, que son las letras, ¿no? Las letras, la ciencia, la técnica. Bueno, la ciencia, ¿cuándo será? Pues, ¿no? La buena noticia es que Gustavo Montoya lo han nombrado asesor presidencial al científico peruano, al físico peruano. Las artes, el deporte y el desarrollo científico y tecnológico.
se promueve una formación en valores y educación cívica. También ha salido otra ley que va a obligar que en todos los cursos de cívica se enseñen el tema de corrupción. ¿Quiénes son los corruptos? ¿Cómo corrompen? ¿Cómo aplican la corrupción estos delincuentes? Listo. Muy bien. Y el profesorado es una carrera pública. Es evaluada, hay capacitación y promoción de los maestros. La educación no puede ser centralizada y hay un privilegio presupuestal, una prioridad presupuestal, lo cual es totalmente falso, ¿no? Sí, se elimina el analfabetismo. Hasta ahorita tenemos casi 3 millones de analfabetos en el Perú. No hay una educación bilingüe, pero dice, sí, hay derecho a la educación bilingüe y la educación inicial, primaria y secundaria es obligatorio. La educación estatal gratuita para aquellos que tengan buen rendimiento, ¿sí? Buen rendimiento, o sea, los que tengan buena nota, ellos van a ser exonerados de los pagos en la universidad, ¿ya? Y a través de la educación preservar las expresiones culturales de los pueblos, los idiomas, el patrimonio cultural debe ser protegido por el Estado peruano porque tiene el poder, ¿no? Tiene la capacidad de hacerlo. Los derechos laborales se refieren a que todos tenemos derecho a un trabajo decente, un trabajo adecuado, ¿no? Sí. El Estado debe proteger a la madre trabajadora, al menor trabajador y al impedido que trabajan. Fomentar el empleo productivo. Ojalá que este gobierno lo haga, ¿no? Porque esto es lo que es un empleo temporal nomás. Y educación para el trabajo. Una remuneración equitativa, jornada de 8 horas. Descanso semanal, anual remunerado y beneficios sociales. No se cumple todo esto. Desgraciadamente, el 70% de la población peruana simplemente está en el sector informal. Nada de lo que estamos hablando se cumple. También no te pueden despedir arbitrariamente. Hay libertad sindical, negociación colectiva y derecho a huelga. Bien, entonces sería lo más importante para finalizar con los derechos políticos. Se refieren a la participación ciudadana. Elegir y ser elegido en el sufragio universal. Participar en asuntos públicos mediante mecanismos directos como el referéndum. Atraer la creación o participación de un movimiento o partido político. Malas noticias. Muchos partidos se le ha retirado la inscripción. O sea, ya no existen el APRA, el Partido Morado, el PPC. Como no han pasado la valla electoral, el Jurado Nacional de Elecciones los ha eliminado de la lista de partidos legales. ¿Ya? Advertencia, dice, protege estos derechos políticos. Es nulo y penado todo acto que prohíba o limite al ciudadano en el ejercicio de estos derechos. Sí, listo. Y así finalizamos ya nuestra clase de derechos humanos. ¿Ya? Sí, estamos finalizando. Vamos a marcar nuestras preguntas. Acá tengo abierto, creo, esto. A ver, no, este no es el otro. Vamos a abrir un segundo, por favor. Estoy abriendo el archivo para marcar. Y creo que ya... Ahí, este es. Ya, comparto entonces el material con todos ustedes. Ya, les comparto este material. Los derechos humanos. ¿Ya? Sí. Ahí va, uno. A ver, respondemos rapidito por el tiempo. A ver quién me dice. Dice, el derecho se relaciona principalmente con los menores de edad, cuyo ejercicio en el futuro le permitirá un trabajo digno.
acceder a estudios superiores y disminuir el analfabetismo en nuestra sociedad. ¿Cuál es la clave? A ver. Correcto, muy bien, excelente. La letra B. Es el derecho que reconoce el primer artículo de la Constitución Política del Perú, el número 1. A ver, ¿cómo se llama ese artículo? A ver. Ajá, ¿cómo se llama? Muy bien. Otra, correcta, la letra B. Sí, la letra B. Así es, no olvidarse la letra B. Ya, número 3. Miguel Carpi es un ingeniero de sistemas. ¿Sí? Y decide postular a un puesto de dirección en una corporación informática multinacional. Durante la consabida entrevista personal, el referido profesor es conminado a revelar su filiación política. A ver, ¿eso está permitido o prohibido? Que digas tú a qué partido, qué ideas profesas. Está totalmente prohibido. No te pueden preguntar ese tema. No te pueden preguntar. Y obviamente que este profesional se niega a responder. ¿Qué establecen las normas constitucionales acerca de la privacidad de nuestras creencias personales? A ver, clave correcta. Exacto, muy bien. Oye, aquí están con las fijas, ¿ah? Están con las fijas. Muy bien, felicito a todos que están respondiendo. Cuando una autoridad del Estado manifiesta que se deben llevar proyectos de inversión, aún así se perjudican algunas comunidades indígenas de nuestro país, no se está cumpliendo con el fin supremo de la sociedad y el Estado, ya que a ver, ¿cuál es la clave correcta? Está un poco difícil, ¿no? Algunos me dicen la letra A, otros me dicen la letra E. Sí, acá hay una... Sí, por encima de todo, por encima de las políticas de inversión, por encima de todo, y no importa que sea Ashani, Cachipibo, eso es secundario, ¿eh? Porque detrás de todas esas comunidades está la persona humana, y la persona humana no puede ser tratada de ninguna manera como algo accesorio o secundario, es lo más importante, ¿sí? Es la letra A. A ver, en una clase un docente manifiesta que los derechos humanos son inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna por motivo de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua o otra condición. La vigencia de un derecho comporta la vigencia de los demás. Del texto se infiere que todos estos derechos son... A ver, ¿cuál es la respuesta correcta? A ver, hay una clave por acá. Me dicen... La vigencia de un derecho comporta la vigencia de los demás. O sea que están relacionados, ¿no? Están relacionados. ¿Ya? Sí. Si están relacionados, por lo tanto, no se pueden tratar de manera separada. Están vinculados todos estos derechos, ¿no? Entonces, es la letra B. Carlos es un estudiante de Derecho. Él manifiesta que tiene una deuda con un banco y que no lo puede pagar. Además, sostiene que por ningún motivo hay prisión por incumplimiento de obligaciones contractuales. ¿Es correcta su afirmación? Clave correcta en la 6. Clave correcta en la 6. En la 6. Dice que él dice que no hay prisión por deuda. No hay prisión por deuda. No hay prisión por incumplimiento de obligaciones. Obligaciones contractuales. Claro, hay una excepción, ¿no? Está bien. Hay una excepción acá. La letra E. 7.
Los padres del niño, Alejandro, tienen problemas de adicción. Ellos pelean constantemente en presencia de su menor hijo. Ante esta situación, uno de sus familiares solicita la custodia ante las autoridades competentes, sustentando que el niño vive en un medio hostil negativo para su desarrollo pleno. ¿Qué principio prima en la resolución del conflicto? ¿Cuál es la respuesta? En la letra, el número 7. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Excelente. La letra D. 8. Estos derechos surgen como consecuencia de la Revolución Francesa. La Revolución Francesa da luz a los derechos de primera generación. La letra A. Institución internacional encargada de promover y proteger los derechos humanos en el continente americano. Es la Corte Cana de Derechos Humanos San José de Costa Rica. Ahí está la comisión, también se llama, la comisión es. Y la corte es ya cuando se lleva a cabo un juicio, ¿no? Pero es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos San José de Costa Rica. Y último, el derecho A es de contenido social y se considera el derecho humano de, sí, a ver, algo social, a ver, contenido social, trabajar también, trabajar, ajá, este es la letra B. La letra B. ¿Ya? Listo. Hemos terminado. Ahora sí, actualicen su intranet. Actualicen la intranet, por favor. Y nos vamos al temático. ¿Ya? Me avisan, por favor, si es que el temático se abre normalmente o hay algún problema. Temático número 6. Se puede ingresar, profesor. ¿No se puede? Sí se puede, sí se puede. Ya, gracias. Gracias, Alessandro. Gracias, gracias. Ya tienen ahí sus minutos para que trabajen.